Buenas noches, República Dominicana. Inmenso placer hacer contacto con todos ustedes en una nueva entrega de su espacio Consensuando, que como cada sábado llega a través de Cinevisión, Canal 19 para todo nuestro país. Como siempre, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión les estaremos acompañando durante estos próximos 60 minutos con el análisis, entrevista y visión de los principales acontecimientos nacionales e internacionales. Tabaré, bienvenido al espacio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Medrano, buenas noches. Saludo cordial y deferente a todos los amigos que le dan seguimiento a este programa Consensuando, una plataforma comunicacional que, como ya saben, tiene más de una década brindando debate, brindando temas de trascendencia nacional y trascendencia internacional para conocimiento y edificación de toda nuestra grey que nos sigue en todo el país, en la República Dominicana y allende los mares a través del YouTube. Así que en esta oportunidad nosotros queremos iniciar el programa con una noticia que ha salido en los periódicos que no es feliz, que es una noticia infortunada en lo que tiene que ver con la colocación de la República Dominicana en el primer lugar en cuanto a muertes por accidentes de tránsito desde el punto de vista relativo y proporcional. La OMS ha ratificado que nuestro país se constituye en el número 1, hemos ganado esa infausta medalla de oro en lo que tiene que ver con la ocurrencia de decesos y fallecimientos. En el listín también salió que ocurren más de 3.000 decesos por año en nuestro país a causa de los accidentes de tránsito. Sin dudas que esta cifra tiene que superar a los fallecimientos por cáncer, a los fallecimientos por SIDA, a los fallecimientos por ataque al corazón, lo que significa que tiene que ser un motivo de preocupación prioritario de todos los dominicanos, porque esas cifras, esas estadísticas, Medrano, traen un trasfondo de ausencia de educación, de ausencia de civismo, de ausencia de prudencia que tenemos que tomar en cuenta para que iniciemos un proceso de cambio cultural que nos lleve a ir cambiando esas cifras. Sin lugar a dudas, Tabaré es un tema pues, que reviste de mucha preocupación, toda vez de que, independientemente de que un accidente de tránsito puedan conjugarse varios factores que te puedan llevar a la fatalidad, a la letalidad, no menos cierto es que existe en nuestro país una cultura de irrespeto a las normas que rigen el desplazamiento vehicular, el control de los vehículos, la supervisión de los vehículos y mucha falta de conciencia de parte de las personas que toman un volante cuando irrespetan los llamados, cuando irrespetan las señales de tránsito, la no verificación permanente de las condiciones mecánicas en las que se encuentre ese instrumento por el cual usted se está transitando, en el cual usted monta a su familia. Y es algo que ojalá no es la primera vez que nuestro país es señalado como una de las naciones en donde los niveles de letalidad fruto de los accidentes de tránsito ocupa primacías. Ojalá que en esta ocasión se le ponga algún nivel de atención especial, que se sienten los organismos, las entidades y las organizaciones llamadas a trabajar para ir disminuyendo esas lamentables cifras que se están produciendo. Alrededor de 60 muertes por cada 100.000 habitantes es lo que coloca al país en términos proporcionales por encima de cualquier otra nación del mundo que también tiene resultados siniestrosos en términos de accidentes de tránsito, pero aquí el nivel de letalidad es superior a esos otros países. Eso no quiere decir que aquí ocurren más accidentes que probablemente naciones grandes como Estados Unidos, Brasil o cualquier país de Europa. En ellos también ocurren grandes cantidades de accidentes, pero el nivel de letalidad, de muertes lamentables por cada uno de esos accidentes, entonces es inferior cuando se hace el cálculo por cada 100.000 habitantes de esas naciones. Y eso de verdad que llama a una profunda reflexión. Porque de hecho vemos como en las temporadas de vacaciones, temporadas de asuetos largos, las autoridades hacen un esfuerzo grande en procura de desarrollar operativos de prevención de accidentes en las vías y vemos como por ejemplo durante la celebración de Semana Santa o los feriados largos fruto de fin de año,
resultan que entre 30 y 25 personas o 35 personas pierden la vida durante esos operativos, y la mayoría de esas pérdidas de vida es fruto de la ocurrencia de accidentes de tránsito. Y muchos de ellos de manera muy especial por accidentes de tránsito, personas que se desplazan en los motores, que es donde está la mayor preocupación, porque en los motores, aunque se ha avanzado bastante con el uso del casco protector, todavía no hay esa gran cultura entre nosotros, los dominicanos, en protegernos de una vez por todas cuando abordamos unidades motorizadas. Así que es una cifra muy penosa, muy lamentable, que no cualquiera quiere tener ese reconocimiento, pero es una realidad a la que no se le puede dar la espalda ni estar tampoco muy ajeno de ella. No, definitivamente creo que se genera la oportunidad, y más que oportunidad, la necesidad de que el Estado dominicano aborde este tipo de problemas como se abordan los problemas estructurales, de una forma integral, incentivando y promoviendo la educación, y yo creo que ojalá pueda darse, aunque esto pueda parecer exagerado, quizás hasta una materia en primaria y en secundaria, promoviendo la prudencia al manejar, promoviendo la obediencia a las leyes. Siempre se ha hablado tanto del asunto de la moral y cívica. El cumplimiento de las leyes tiene que ser algo para beneficio de la misma ciudadanía. Pero al mismo tiempo también el enfoque tiene que ir hacia el endurecimiento de la parte represiva. El tener también mayores miembros de la DGCET para que ellos puedan fiscalizar de una forma más permanente y de una forma más intensa, porque problemas tan profundos como este no se solucionan solo con educación ni solo con sanciones. Tiene que haber un enfoque transversal, un enfoque integral, para que entonces podamos ver esas cifras ir disminuyendo, aún sea gradualmente, pero ir disminuyendo. En un momento, recuerdo que se hizo una campaña que llamó la atención, que hasta el presidente Mejía participó en una campaña que hizo la DGCET, incluso en el gobierno anterior, promoviendo de que se tuviera prudencia al manejar. Inclusive estaban colocando carros destruidos en algunos puntos de la ciudad como para llamar la atención de que esas son las consecuencias de andar a exceso de velocidad, bueno, y todo eso. En definitiva, yo pienso que de lo que se trata es, primero, el cobrar conciencia de que anteriormente escuchábamos que estábamos en los primeros lugares. Ya entonces pasamos al primer lugar, es decir, que el problema se ha ido incrementando, la situación se ha ido deteriorando y se ha salido definitivamente del control de las manos de todos nosotros. Así es, Tabaré. Pues un problema que se cataloga como un problema de salud, por eso las cifras las otorga la Organización Mundial de la Salud, toda vez de que esos accidentes de tránsito conllevan la atención de las unidades traumatológicas, hospitales especializados en traumas que provocan estos accidentes, y por eso es este llamado de alerta que ojalá nos llame pues a la concienciación y a la reflexión y a la toma de medidas y decisiones que lleven a la reducción de esas lamentables cifras. En el día de hoy tenemos un programa súper especial. Nosotros estaremos hablando de temas interesantísimos, temas con mucha profundidad, con el conocimiento técnico, con la experiencia de estar al frente del aparato público, pero además la visión de una persona que tiene una gran capacidad en los análisis de las temáticas que estaremos conversando en esta entrevista. Estamos hablando que contamos con la grata presencia en el espacio del doctor Otoniel Bonilla, es procurador general adjunto encargado de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, y de verdad que agradecemos, magistrado, el hecho de que haya aceptado la invitación y que esté con nosotros en el programa durante esta noche. Gracias a ustedes por habernos invitado, Francisco y Tabaré, y darle las buenas noches a los seguidores de este importante espacio, y aquí estaremos a su disposición. Cómo no, pues nosotros estamos muy complacidos, doctor, de contar con usted en esta noche. Antes vamos a ir a una primera pausa comercial, y cuando regresemos estaremos conversando con el doctor
Otoniel Bonilla sobre diversos temas de la vida nacional. Sigan con Consensuando, en breve hay más. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Durante una intensa agenda con 4 sesiones del Pleno en el transcurso de la semana, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada en República Dominicana, varios tratados internacionales, el quinto grupo de 19 resoluciones internas y otras importantes iniciativas que van en beneficio de la población. Mientras que la Comisión de Niñez y Adolescencia recibió a la primera dama Raquel Arbaje, presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, junto a representantes del INAIP y CONANI, quienes analizaron un proyecto de ley que garantiza la atención integral a los menores de edad, el cual, aseguró Alfredo Pacheco, sería aprobado en los próximos días. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, resaltó la importancia de la modernización del sistema judicial durante un encuentro con representantes nacionales e internacionales del sector. Asimismo, 32 comisiones continuaron estudiando diversos proyectos esta semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte.
Bueno, estamos de regreso en este espacio consensuando y vamos a entrar rápidamente en materia con nuestro invitado de la noche de hoy. Doctor, quisiéramos de primera mano aprovechar su presencia y toda vez que al término de esta semana el Senado de la República aprobó ya en segunda lectura este controvertido proyecto de ley de extinción de dominio. Entonces, conocer su opinión sobre el mismo a raíz de estas diversas enfrentamientos que se han dado sobre las condicionantes de esta ley, si es una ley orgánica, si es una ley ordinaria, si viola la Constitución por el hecho de que afectaría derechos fundamentales de las personas o el tema de la retroactividad de esta normativa, saber la valoración del doctor Otoniel Bonilla sobre esta normativa. Como muy bien usted señala, el Senado en esta semana acaba de aprobar en ese hemiciclo la iniciativa que procura regular, instituir una figura que ya está de alguna manera contemplada en la Constitución de la República, porque la figura de extinción de dominio ha sido instituida en la Constitución de 2010. Así está expresamente señalado en el artículo 51 de la Carta Sustantiva de la Nación. Se ha generado un debate en torno a la naturaleza misma de la ley, si esta ley es orgánica u ordinaria. El Senado la ha aprobado como una ley ordinaria y yo pienso que ni siquiera hay que ser abogado para darse cuenta que esta legislación debió adoptarse conforme a las reglas de una ley orgánica, porque esta norma constitucional está prevista dentro de los derechos fundamentales, incluso en el capítulo 1, que versa sobre los derechos fundamentales, y en la sección que se refiere al derecho de propiedad, derechos económicos y sociales, como uno de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano o la ciudadana que reside en la República Dominicana, ya sea dominicano o extranjero. Esa es la primera parte. Yo pienso que aquí el Senado, tal vez por la premura, por el interés de imponerla conforme al criterio de una sola visión ideológica o política o los intereses que representa el oficialismo en el Senado, se hizo bajo ese predicamento como una ley ordinaria. Ya veremos qué ocurrirá en la Cámara de Diputados una vez sea remitida allí. También tiene otros componentes que todavía son más preocupantes. El hecho de que la norma se haya configurado de tal manera que abarque un sinnúmero de conductas e infracciones a las cuales podrá utilizarse este mecanismo de decomiso de bienes. Porque aquí es bueno subrayar que el Instituto de Extinción de Dominio lo que procura es una acción judicial que no esté atada al proceso penal, porque actualmente nuestra legislación, desde el mismo Código Penal o la Ley de Lavado de Activos o la Ley de Declaración Jurada de Funcionarios, prevé figuras de decomiso, pero en el marco del proceso penal, como una sanción accesoria a la pena que pueda ser establecida en los tribunales penales de la República. Este instituto, esta figura de extinción de dominio, procura que la acción judicial se haga con base o para perseguir a la cosa, a los bienes, sin que esté sujeta o subordinada al proceso penal. En la forma en que ha sido concebida, desde mi particular punto de vista y viendo incluso la experiencia de la región, y aquí es bueno acotar, antes de que se instituyera la figura de extinción de dominio en la Constitución de la República, para entonces nosotros estábamos en la Procuraduría General de la República, en las funciones que usted ha señalado, y visitamos junto a un conjunto de procuradores para ver la experiencia, entre otras áreas, de Colombia. Colombia es la primera nación del hemisferio que instituyó un sistema de extinción de dominio, y esta figura se hizo básicamente para perseguir los bienes que no podían ser
decomisados a través del proceso penal provenientes del narcotráfico, o sea, del crimen organizado en general. Porque el narcotráfico no es solo el delito o el crimen que puede encerrar el crimen organizado, también está la corrupción y la trata de personas, entre otras, trata de armas, en fin. Pero aquí se ha hecho un catálogo de figuras jurídicas que alcanza unas 30. Fíjense cómo queremos abarcarlo todo. Y podrá perseguirse desde estafas hasta el crimen organizado a través de esta noción. Algo que llama la atención y que es preocupante y que va a generar, digamos, unas amenazas a la seguridad jurídica que debe prevalecer en un Estado de Derecho como el que intenta ser la República Dominicana. Estos son elementos que lo único que hacen es constituirse en una amenaza latente a la propia legislación en caso de que sea aprobada como ha sido concebida, porque ya se adelantan de que si fuese aprobada como ha sido propuesta, algunos sectores podrían ir incluso al Tribunal Constitucional. Y es casi seguro que bajo esos parámetros sería declarada no conforme con la Constitución. Pero tiene otros elementos que desde nuestra visión y el análisis que hemos hecho del proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado de la República, que también entendemos que atenta contra esa propia seguridad jurídica y contra el Estado de Derecho. Y es el aspecto relativo a la retroactividad. La Constitución de la República señala que las normas solo surten efecto para lo porvenir. Eso indica que las normas que adopte el Congreso de la República, que tiene límites para el ejercicio de la función legislativa, que esos límites están establecidos de manera clara y definida en la propia Carta Sustantiva del país, entonces el legislador muy bien puede adoptar iniciativas legislativas, pero ceñido al mandato de la Constitución. Y la Constitución es clara de que no puede ser retroactivo. Pero también tiene otros elementos que nosotros hemos visto y que tal vez no se ha hecho mucho énfasis en él. Y es el tema, además de la retroactividad que ha sido abarcada hasta 20 años atrás, a partir de adoptada la legislación que fuese promulgada, está el tema de la prescripción. También la prescripción está unida a la retroactividad de 20 años. Pero imaginémonos, ya he dicho que hay un catálogo de infracciones que están contenidas para ser perseguidos los bienes que se originen como fruto de esas infracciones. Sin desmedro de cómo está planteada la buena o mala fe del adquiriente, que ese es otro tema. Pero en cuanto a la prescripción, que ya he dicho que está atada a los 20 años en retroactividad que ha impuesto el proyecto de ley aprobado, imaginemos que una infracción de estas, que no aparejan penas de 20 años, sino de 10 o menos, y que el Código Procesal Penal establece que la prescripción máxima es de 10 años, y que en aquellos ilícitos cuya pena sea inferior a los 10 años, pues la prescripción es igual al máximo de la pena. Imaginemos una infracción que apareja una pena de 5 años, conforme al ordenamiento vigente actual, el decomiso, siendo una pena accesoria, sigue la misma suerte de la pena principal. Por tanto, cualquier infracción generadora de bienes presuntamente ilícitos que puedan ser perseguidos a través de una acción de extinción, aunque el legislador diga que abarca 20 años, si esa infracción está prescrita, no puede, restablecerse la infracción por una ley posterior, porque también la Constitución lo prohíbe. Fíjense que la estructura y la forma en cómo ha sido concebida esta ley viola todo el estamento institucional que ha sido concebido, viola todo el ordenamiento constitucional y convencional que nosotros nos hemos dado, que de verdad no entiendo, salvo que el propósito sea de manera deliberada aprobarlas en esas condiciones para
que el Tribunal Constitucional entonces se vea compelido a declararla no conforme a la Constitución. Es la única explicación que yo puedo ver así, a simple, de una observación simple, para que los legisladores, entre ellos abogados, hayan votado por una iniciativa en los términos que estamos señalando. ¿Cómo no? Doctor, nosotros quisiéramos que esa parte que usted le explicó, pero a ver si podemos clarificar un poquito más. La extinción de dominio, ¿cómo figura? ¿Cómo figura? Porque el público que está en su casa tiene derecho a preguntarse cuáles son las singularidades, las particularidades que tiene la ley de extinción de dominio, que no tiene, por ejemplo, la ley de lavado de activos, que tenemos desde la primera fue aproximadamente en el año 2002, 2001, por ahí. Y también hay otras herramientas para combatir y sancionar la corrupción. Entonces, como figura, independientemente de lo que se aprobó aquí en el Congreso, ¿cuáles son las diferencias que tiene la figura de extinción de dominio y la importancia que puede tener como herramienta para enfrentar los crímenes y delitos? Pero eso vamos a verlo luego de esta pausa comercial. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto hoy más que nunca el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua.
Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y retomando la pregunta, doctor Bonilla, quisiéramos que usted nos clarificara un poco cuáles son las singularidades y particularidades que tiene esa figura legal de la Ley de Extinción de Dominio, al margen de lo que se aprobó en la Cámara Alta, como herramienta para combatir los delitos, la delincuencia organizada, el narcotráfico, que no tienen, por ejemplo, la figura de la ley de lavado de activos y ese tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia que hay? La diferencia fundamental radica en que en los procesos penales, que es lo que se ha instituido para decomisar bienes, ya sea con la ley de lavado de activos, ya sea con la ley de declaración jurada de patrimonio de los funcionarios, que es la ley número 311-14, que tiene un instituto similar. En el artículo 17 se establece un decomiso de los bienes producto de los delitos que se le atribuyan, o digo, en este caso, que se le prueben a una persona que haya ejercido funciones públicas o sus relacionados, o las personas que haya usado como interpósita, o los individuos que se hayan usado con que se les prueben, pueden ser decomisados. Y eso de decomiso de esos bienes pasa al patrimonio del Estado, o sea, se hace a favor del Estado. O sea, que ya existe una figura, pero en el ámbito del proceso penal. Pongo esto como ejemplo para inmediatamente señalar que en el caso del Instituto de la Extinción de Dominio, es que no es en el ámbito penal, sino que es conforme a las reglas del derecho civil. Y aquí es otra de las críticas que hay que hacerle al proyecto, porque aunque se dice en la literatura considerativa de la ley, de la norma que está siendo discutida en el Congreso de la República, que se dará conforme a las reglas del derecho civil, si nos damos cuenta, la institución como ha sido concebida la norma, en el aparato, digamos, judicial donde se haría, es en el ámbito penal. Se le da competencia a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para tener atribuciones nacionales, para conocer las acciones que se deriven de esta ley una vez aprobada. Y al mismo tiempo se le da facultad al Ministerio Público para perseguir en estos casos. Fíjese que se hace pensando desde el aparato penal del sistema judicial dominicano. Otra característica que la hace muy singular es que es una acción in rem, o sea que es contra la cosa, no contra la persona. Por eso no está sometido al debido proceso y las garantías que caracterizan al proceso penal, como son, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en presencia, o sea, no puede haber juzgamientos en ausencia en las reglas procesales penales, el derecho a recurso, aunque en la norma está prevista el derecho recursivo de la persona afectada. También está la personalidad de la persecución en las reglas procesales penales. Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. En este caso se puede hacer incluso si la persona ha fallecido. Fíjese que hay características que las hacen propias y que la diferencian del proceso penal mismo. No obstante, como le he dicho y he señalado, al haberse instituido pensada desde la perspectiva penal del proceso penal,
la hace un poco tan mixta que usted no sabe diferenciar cuando se está en el ámbito penal o cuando se está haciendo o recurriendo a la vía, a la figura del ámbito civil, que es como lo ha diseñado, porque aquí es bueno señalarlo. La Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado ha elaborado un proyecto modelo para la región. Es el que se ha estado debatiendo y discutiendo en los distintos parlamentos de Latinoamérica, con excepción del caso le decía, de Colombia, que lo hizo previo a que se diera este debate en la región. Y ese modelo que se utilizó en el Congreso de la República, incluso en la parte de las consideraciones del proyecto, refiere que ha visto este modelo de legislación y otras consideraciones, pero se aparta bastante, yo digo que mucho, de lo que allí se refiere. Por ejemplo, en el objeto de la norma, en cómo se instituye este instituto de decomiso a través de una vía contra la cosa, como he señalado, se indica que la persona, en el caso de quien ostente un bien y que se presuma de buena fe, debe demostrar y debe haber accionado o que su conducta esté ausente de dolo. Pero fíjese que el dolo está asociado al delito. El dolo es la voluntad de cometer un hecho ilícito, de querer el resultado ilícito, de querer y desear. Y eso es lo que caracteriza a los tipos penales que tenemos. Entonces, vuelve y se trae una figura que es del derecho penal y se coloca dentro de una figura que se intenta regir por las reglas del derecho civil. O sea, es una madeja, es una combinación de cosas que se ha mezclado, que un abogado, y por eso hemos visto que la comunidad jurídica, yo diría, hay un consenso. Si usted se da cuenta de distintos pensamientos ideológicos, de inclinaciones políticas, usted busca casi la clase jurídica dominicana que se ha pronunciado, lo ha hecho para referirse en contra. Y no es porque se opone a que esta ley sea instituida. La inmensa mayoría, en los que me incluyo, pero no desde ahora. Ya les decía que incluso cuando estuvimos en funciones de Ministerio Público, estuvimos de alguna manera contribuyendo para que esta figura se instituya en el sistema, en el ordenamiento legal nuestro. Debe y es importante que se haga. Y ahí en la pregunta que usted nos hacía se refería a esto, la utilidad que tiene. Sí, tiene bastante, sobre todo para el crimen organizado. Y digo el crimen organizado refiriéndome al narcotráfico, básicamente. Por ejemplo, individuos que son perseguidos por la Comisión de Infracciones relacionadas con el narcotráfico son posteriormente extraditados. Se ordena su extradición por la Suprema Corte de Justicia a los Estados Unidos. Van, cumplen una pena a veces negociada con el sistema judicial de los Estados Unidos que lo permite, cumplen una pena mínima, a veces simbólica, regresan y disfrutan de sus bienes y se pasean por la sociedad exhibiendo sus fortunas. Si tuviésemos una norma como la que se pretende aprobar, pero que sea efectiva, eso pudiera impedirse. O sea, con la ley de lavado de activos no se puede perseguir a ese narcotraficante. Bueno, por lo que les decía, que la ley de lavado está dentro del sistema del ordenamiento penal y entonces nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo hecho. Y como la ley de lavado, el decomiso forma parte de la pena, entonces imponerle un decomiso es imponerle una pena. Y entonces si se le impone una pena bajo las reglas del sistema judicial de los Estados Unidos, no le podemos imponer otra en la República Dominicana. Pero además, una de las condiciones, y que el Código Procesal lo señala, para pronunciar la extradición de un ciudadano dominicano, es que renuncia a la persecución en la República Dominicana. Por tanto, inmediatamente los bienes que no han sido decomisados conforme a esa sentencia en un tribunal de los Estados Unidos, pues perfectamente quedan
en su provecho y lo puede disfrutar una vez regresa a la República Dominicana. Entonces, por eso yo insisto en que ojalá nuestros legisladores reorienten el proyecto y lo diseñen y lo dirijan conforme a la mejor, doctrina y legislación comparada, para que se haga esencialmente para perseguir el crimen organizado. Olvidémonos de los delitos tributarios, olvidémonos, porque ahí es donde viene entonces la politización del proyecto. Fíjense que desde el oficialismo la retórica es, se oponen porque esta ley va a ser efectiva para recuperar los robados. Ese es el discurso, esa es la narrativa, porque es una forma de amedrentar a la oposición, sobre todo a la que acaba de salir del poder, diciéndole, bueno, ustedes se oponen porque esta legislación va a permitir recuperar lo que supuesta y presuntamente han robado. Yo digo lo siguiente, para recuperar lo presuntamente robado no se necesita una nueva ley, o sea, no se necesita la ley de extinción de dominio. Ya las figuras con las que contamos, he citado la ley 311 sobre declaración jurada, nos hemos referido a la ley de lavado de activos, el mismo Código Penal permite que el decomiso se haga en los procesos penales que están en curso y los que puedan venir. De manera que eso es un relato político, eso es para hacerla atractiva, pero eso no aporta nada al debate jurídico, que es lo que ha estado suscitándose alrededor de esta norma. Y el otro aspecto es que, y va atado a lo que acabo de señalar, que en el debate se ausenta el tema medular, que debería ser el narcotráfico, porque aquí acentuamos más y hay más legislación para continuar, alejando a la gente correcta, a las personas que obran conforme a la norma del Estado. Va a llegar un momento en que nadie va a querer ser funcionario público, porque es tanta, se ha creado un conjunto de disposiciones y todavía se siguen creando más, de tal suerte que el hecho de aspirar a un cargo público o ser designado ya te hace culpable. Y se olvida, se abandona, como he señalado, lo que debería ser la esencia de la norma, que es el crimen organizado desde la vertiente narcotráfico. Doctor, hay una parte que yo quiero que nosotros profundicemos en este momento, que yo sé que usted la mencionó. El expresidente Fernández, en el año 1996, fíjense cuánto tiempo atrás tenemos que ir para esto, él prometió, como una de las herramientas de combate hacia la corrupción, que en el caso del funcionariado público se hiciera una inversión del fardo de la prueba para que fueran los funcionarios que tuvieran que demostrar la legitimidad de sus saberes y no lo contrario. Es decir, en ese caso quedaría vencido el principio de la presunción de inocencia. Tú eres que tienes que justificar de dónde provienen esos saberes, esos bienes que tú tienes. Entonces, supongo que la conexión, el empalme entre ese artículo de la Constitución que finalmente se aprobó en el 2010, él prometió eso en el año 1996, pero lo introdujo en la Constitución, que hay mucha gente que a veces no sabe eso. Esa Constitución tiene esa herramienta, que es una herramienta, si se usa, muy efectiva. Ahora mismo, sin extinción de dominio, para hacer aplicación, hacerlo funcional, ese artículo de la Constitución, ¿con qué otra figura es que tendría que empalmarse? Bueno, usted dice muy bien que el presidente Fernández, en su momento, como usted ha dicho, decía que había que invertir el fardo de la prueba para que los funcionarios o quien haya ocupado posiciones públicas en ocasión del ejercicio de un cargo tuviesen que demostrar lo contrario a lo alegado. Pues fíjese que cumplió, porque en el artículo 147 de la Constitución, que es la única vez que se reformó, y no es que se reformó, es que se hizo una nueva Constitución en el 2010, como usted ha señalado,
que fue bajo el impulso y liderazgo del presidente Fernández, en el artículo 147 de la actual Constitución de la República, proclamada en el 26 de enero del 2010, se estableció que los funcionarios, antes, o sea, durante su ejercicio o después, están obligados a demostrar el origen de su patrimonio a requerimiento de autoridad competente. A raíz de esto, pero ya previamente incluso, también como una iniciativa del gobierno del presidente Fernández, se había discutido el proyecto de ley de declaración jurada de bienes. Y lo menciono mucho porque ese proyecto de ley, que luego se convirtió en la ley 311-14 de agosto de ese año, de 2014, lo elaboramos nosotros en la Procuraduría General de la República. Y las figuras que están allí contenidas, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito o de decomiso de bienes, de los bienes de los funcionarios, como quedó contemplada en la legislación, en la ley que he citado, es exactamente como nosotros la elaboramos en el anteproyecto de ley que luego presentamos a través de un senador de la República desde la Procuraduría General de la República. Entonces, fíjese que ese mandato constitucional ya luego fue contenido en una ley adjetiva, que es la ley que he señalado. Y los funcionarios están obligados a demostrar el origen lícito del patrimonio que declaran o que hacen constar en una declaración jurada que conforme a la norma. Fíjese que el ordenamiento jurídico nuestro, constitucional y las normas adjetivas, se ha ido mejorando, se ha ido afinando de tal manera que las autoridades competentes, el sistema judicial, los órganos de control interno y externo del Estado, cuentan con las herramientas, todas las normas de control interno, de transparencia, desde la ley de libre acceso a la información pública, la reforma a la hacienda pública, la reforma a la ley de Contraloría, la reforma a la ley del Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público, la reforma y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, todas esas leyes que han venido a institucionalizar al Estado, independientemente de las distorsiones que se dan, se aprobaron durante los mandatos de gobierno del presidente Leonel Fernández, específicamente entre el periodo 2004, 2008, 2008, 2012, que fue consagrado con la Constitución más moderna que ha tenido la República Dominicana. Y nosotros siempre hemos dicho que el presidente Leonel Fernández tiene una obra de gobierno notoria, visible, solo hay que transitar por el país para darnos cuenta de lo que ha sido la obra de infraestructura que el presidente hizo en sus gobiernos. Pero para mí, la obra más trascendental es la institucional y es la Constitución de la República. Primero, proclama un Estado social y democrático de derecho. Incluye en la Constitución de la República las garantías individuales que estaban dispersas y que de alguna forma se habían incluido en el Código Procesal Penal adoptado en 2002, pero que también fue una iniciativa de su primer gobierno, 96-2000, porque el Código Procesal Penal se aprobó en el año 2002 y entró en vigencia en el año 2004, era una propuesta legislativa del periodo de gobierno, del primer periodo de gobierno del presidente Fernández. Fíjese que la modernización del Estado, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, incluye los derechos de medio ambiente, incluye el derecho de propiedad, como nos hemos referido a propósito del análisis de la ley de extinción de dominio, como el derecho de propiedad es un derecho fundamental que está dentro del catálogo de los derechos económicos y sociales a los que tenemos acceso los ciudadanos de la República Dominicana. Todo esto se hizo bajo la impronta, bajo la visión, bajo el liderazgo, bajo el pensamiento político democrático del presidente Leonel Fernández. De manera que si el país ha avanzado, aunque han habido acciones regresivas que lastimosamente han ocurrido en el pasado reciente, pero esos son los hechos en minoría. A veces son tan escandalosos que opacan las cosas buenas que se hicieron durante esos periodos de gobierno. Pero en realidad el avance que el país ha tenido en materia de infraestructura,
en materia económica, el progreso material, lo que ha sido la institucionalización democrática de la República Dominicana, sin duda en esto yo pienso que cualquier ciudadano con un mínimo de objetividad va a reconocer que estos avances se hicieron en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Doctor, sé que nos queda poco tiempo, pero entiendo sería prudente poder conocer su valoración. Usted estuvo al frente de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, hoy PETCA, que es la Procuraduría especializada en combate a la corrupción administrativa. Conocer su valoración sobre el accionar que ha desarrollado esa entidad con esa disposición otorgada por la nueva administración de gobierno de que actúen con total independencia y el seguimiento que se le han dado a casos de gestiones gubernamentales anteriores. En sentido general, su valoración sobre ese accionar del PETCA en la actualidad. Bueno, como muy bien refiere, lo que se ha, digamos, lo que se le ha instruido al Ministerio Público es que actúe con total independencia que está consagrada en la Constitución. Y esa autonomía con la que puede operar el Ministerio Público es porque la Constitución y la ley orgánica aprobadas durante los gobiernos del presidente Fernández permiten hacerlo. Fíjense que ha habido un debate de si se reforma la Constitución para garantizar esto. No se requiere, ya está en la Constitución. Y tanto es así que las tres figuras principales de la Procuraduría General de la República provienen del sistema judicial, del sistema como tal. Dos de ellos, los procuradores adjuntos, eran miembros del Ministerio Público antes del 2020, de carrera, instituida durante esa administración de gobierno, y particularmente aquí quiero resaltarlo, durante la gestión donde se consolidó la carrera del Ministerio Público fue durante la gestión del magistrado Radamés Jiménez Peña. Ahí se institucionalizó el Ministerio Público y es en su gestión que se aprobó la ley orgánica del Ministerio Público que le permite actuar con la autonomía que los están haciendo. Con respecto a los casos concretos, yo pienso que esa es la función del Ministerio Público. No hay que molestarse. Ahora bien, los ciudadanos que hayan sido incluidos en un proceso penal también están revestidos de garantías individuales y están protegidos por una presunción que se llama de inocencia. Por tanto, mientras no haya una sentencia que haya pronunciado su culpabilidad sobre los hechos que le están siendo atribuidos o que en el futuro fueran presentados contra alguien, hay que presumir que esas personas son inocentes. Y por tanto, la Constitución y las leyes, particularmente el Código Procesal Penal, establecen, definen con mucha claridad la separación de las funciones. El Ministerio Público investiga y persigue, presenta la acusación y el juez, como un árbitro imparcial, un tercero que no es parte del proceso, entonces se pronuncia con toda la independencia que sobre él recae y la obligación que tiene de salvaguardar los derechos de estos ciudadanos y de cualquier otro que sea implicado en un proceso penal. De manera que esa es la función de los poderes del Estado, de los poderes públicos. Así se sostiene la democracia. Cada quien cumple con su rol. Estos imputados, estas personas que están siendo sindicadas o acusadas de hechos de distintas naturalezas, pues tienen el derecho a igualdad de condiciones, o sea, con igualdad de armas del Ministerio, las que cuenta el Ministerio Público, armas procesales, pues también tienen el derecho a hacer valer sus medios de defensa con sus abogados, los abogados que ellos seleccionen, abogados de su particular interés, porque representan sus intereses personales y, ¿por qué no, patrimoniales en estos procesos? De manera que yo pienso que a la Procuraduría General de la República hay que darle todo el apoyo para que continúe con la labor que está haciendo y exigirle, eso sí, que cualquier accionar se haga dentro del marco de la Constitución y respetando los derechos de estos ciudadanos. Por ejemplo, yo pienso que no se garantizan los derechos ciudadanos de personas que no representan ningún peligro de fuga, permaneciendo más de 18 meses privados de libertad de manera preventiva. Yo creo que ahí el sistema judicial debe ponderar estas situaciones particulares y donde no exista un verdadero y un comprobado peligro de fuga, a estas personas hay que variarle las medidas de coerción, imponerle otras que el Código Procesal Penal prevé
que no necesariamente tienen que ser la prisión preventiva. Hay otras figuras que están consagradas y que garantizan la permanencia de estos ciudadanos en los procesos penales. Sí, Tabaré, creo que nos queda un minutito, pero es importante saber, doctor, usted tiene responsabilidades a lo interno del partido Fuerza del Pueblo, una etapa de formación, capacitación en términos electorales, saber rápidamente en qué consisten y cómo van esos trabajos. Bueno, nosotros en nuestra condición de integrante de la dirección central de la Fuerza del Pueblo se nos han otorgado algunas responsabilidades a lo interno de la organización y con miras al proceso electoral que ya está en curso, porque las distintas fases previas a la organización del proceso se están dando desde la Junta Central Electoral. Entonces, al mismo tiempo, el partido ha venido conformando un cuerpo de delegados políticos y técnicos ante las juntas electorales y en una segunda fase para generar toda una base de datos con relación a los delegados políticos que tendremos en los colegios electorales, donde se desenvuelve, se desarrolla y se lleva a cabo el proceso electoral de las elecciones generales del año 2024, presidenciales, congresuales y municipales. De manera que con tiempo nosotros hemos venido desplegando ya un sinnúmero de actividades formativas en distintos ciclos que ya han sido calendarizados para capacitar a lo que será todo el cuerpo de delegados y todo el equipo electoral que el partido necesitará y contará para defender los votos del presidente Leonel Fernández, porque conforme marcan las encuestas, es obvio y es ya de notorio conocimiento que el presidente Fernández se perfila como el favorito para ganar las elecciones del año 2024 y por supuesto es una necesidad y una obligación que tenemos frente a esos simpatizantes, frente a esos electores, frente a los ciudadanos que confían en el liderazgo del presidente Fernández, pues defender los votos que serán emitidos en su favor en las elecciones del año 2024. Esta es la tarea esencial que estamos haciendo y hacia allá vamos, hacia el triunfo en las elecciones del año 2024. Bueno, ha sido una conversación de verdad que bastante rica en todo el aparato del conocimiento, en todo el sentido de la palabra. Nosotros estamos muy agradecidos, magistrado, doctor. Reiterarle la invitación de que el espacio está a su disposición y las puertas están abiertas en Consensuando y agradecemos la presencia esta noche. Bueno, pues buenas noches. Como amigos televidentes, a todos ustedes también agradecemos la sintonía durante esta hora completa a través de este canal 19 Cinevisión con su espacio Consensuando. Nos veremos en una próxima entrega.